No es tanto, pero como un consejo de ancianos ahí. En el peor momento de la historia del PLD, llevar a votar a más de 500,000 personas para elegir un candidato que sacó más del 60% de los votos es un gesto atrevido y a la vez un ejemplo democrático del PLD. El PLD es un partido de líderes. Además de que somos todos ladrones, la gente verá que 20 años de paz social, de estabilidad y crecimiento es un logro importante. Hay gente que la tienen comprada. Los que hablan tanto de transparencia viven comprando alcaldes y comprando... Doctor. No me hablen tanto de transparencia, por favor. Por eso en el PLD, como éramos ladrones, no hablábamos de eso. Entonces, como era Lupe, cada que uno cuenta el cuento a su manera. Pero la gente no está viendo que Danilo, a pesar de su situación de salud, y yo, que estuve con Margarita y Francisco Domínguez, que tuvo su candidatura, estamos ahí, trabajando directamente. Deje que la historia cuente el cuento. Que nos defienda la historia. A mí nadie tiene que salirme a defender, ni a la mayoría de los compañeros. En el PLD se usa lo de decisiones colectivas y responsabilidad individual. Cuando en el PLD decidimos entre todos. Si él se declaró ladrón, él sabe por qué lo dice. El escenario en este momento es segunda vuelta. Ahora, nosotros estamos cuadrados para cuadrangular, no para dar un toque. Porque el que se cuadra para tocar, en béisbol nunca ha dado un cuadrangular. Nosotros estamos cuadrados para cuadrangular. Ahora, si la pegamos en la pared y no la sacamos, veremos quién no empuja. Vamos ahora a recibir nuestro invitado de la tarde. Se trata de un hombre, un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, fue vicepresidente de la República. Además de eso, fue ministro de Deportes. Además de eso, fue uno de los hombres que llevó por delante uno de los programas de siembra de árboles en República Dominicana con mayor éxito. Se parece a Balaguer, que fue el hombre, el héroe del medio ambiente. Aquí está don Jaime David Fernández y Mirabal. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias. Esa campanita se me recuerda a la de Pildorito. El veterano venía a la campanita cuando quería sacar a la gente del escenario. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir. Bienvenido. Para nosotros es un prestigio tenerlo aquí. Para nosotros también es un honor. Bueno, don muchas Jaime, gracias. usted estuvo o está, forma parte de esa comisión de campaña, ¿verdad? Que fue nombrada luego de la renuncia de Francisco Javier García. ¿Qué es lo que hace esta comisión? Porque es que es la primera vez que es un comando de campaña como conjunto, ¿verdad que sí? Es como una dirección colectiva. Exacto. Sí, él se llama Consejo Consultivo. Ahora, estoy más ronco que nunca hoy. Ahora son unos nombres ahí, pero la realidad es que nosotros trazamos un poco, coordinamos con el candidato. Y se ponen todos de acuerdo. Siempre si él no pudo ponerse de acuerdo con Francisco Javier. Hay que decir una cosa, siempre las campañas las dirigió el presidente de la República. O sea, siempre la campaña de Leonel la dirigió Leonel y las campañas de Danilo la dirigió Danilo. Había una especie de coordinador ejecutivo, un poco, pero los jefes de campaña son, porque ellos son los que más quieren ganar y son los que tienen los contactos con todo el mundo. Las informaciones. Las informaciones básicas. Ahora siempre hay una persona que está coordinando en este caso y ahora lo que hemos decidido asumir un poco eso entre el compañero Danilo Medina, Francisco Domínguez Brito, yo, la compañera Margarita Cedeño y Charlie Mariotti. O sea que un consejo, digamos, no es tanto, pero como un consejo de ancianos ahí. Porque somos los que ya hemos pasado campañas políticas. Los digamos, romanos, como los romanos. Experiencia. Como en el Senatus, el Senado romano. Así es. Esa más o menos. Pero doctor, sobre todo un equipo con mucha experiencia política que obviamente necesitaba a Abel Martínez para poder despegar en su proyecto político. ¿Se está trabajando con alianza? ¿Con cuáles partidos está incluido en ese proceso de conversación de alianza el partido Fuerza del Pueblo? Mire, recuerde que el Partido de la Liberación Dominicana se atrevió, lo que no se atreve ninguno de los otros partidos, a realizar una consulta ciudadana en el peor momento de la historia del PLD, en octubre del año pasado, donde participaron más de 500,000 personas.
llevar a votar a más de 500,000 personas para elegir un candidato que sacó más del 60% de los votos es un gesto atrevido y a la vez un ejemplo democrático del PLD. Por tanto, Abel Martínez arrancó desde ese momento con todo el apoyo de nosotros. Y al fin y al cabo, eso volvió a recordarles a nuestros adversarios, al PRM especialmente, que el PLD es una maquinaria político-electoral. El PLD no es una agrupación política alrededor de una persona. El PLD es un partido de líderes. ¿Y por qué está saliendo tanta gente si es todo eso? Pues se salen y entran, salen y entran permanentemente. No salen y entran. Yo entré al PLD cuando en la conferencia Ho Chi Minh del 78, cuando se fueron a Euclides y se fue Franklin y volvieron después, y después se fueron otros y volvieron. O sea, al fin y al cabo, recuérdese una cosa. Hay todo un objetivo de dar una imagen de que el PLD, además de que somos todos ladrones, ¿verdad? De que no es que duramos 20 años en el gobierno con estabilidad, paz social, respeto a los derechos humanos, crecimiento permanente, que cuando estemos serenamente analizando la historia, la gente verá que 20 años de paz social, de estabilidad y crecimiento es un logro importante en la vida. Y no tenemos ahora paz social, ni crecimiento. No estoy diciendo que eso, pero esto son 2 años y medio. Le cuesta mostrar todavía, ¿verdad?, la capacidad de control de la inflación, de control de los apagones. O sea, eso le cuesta a demostrarlo. Nosotros vivimos 20 años. Ahora, para no salirnos de la primera pregunta, entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, cada vez que se va uno es más. Se irán algunos más, porque eso está hecho como un guión. Hay gente que la tienen comprada. Los que hablan tanto de transparencia viven comprando alcaldes y comprándolos. Unos se van a reflexionar. Me consta que sí. No, pero vamos a decir, es convenciéndolos. Ellos dicen que se van por amor a Abinader. Por eso, se van en reflexión. Entonces vamos a decir que no, comprándolo suena como feo, ¿verdad? Sí. El PLD no lo hizo eso en su momento. Bueno, yo no creo. ¿Qué no? No. O sea, el PLD, al fin y al cabo, tuvo la virtud de gobernar y gobernar bien. Ahora, al fin, lo que tiene que hacer ahora, y en el PLD no hablábamos tanto de transparencia, porque como éramos ladrones, no hablábamos tanto de transparencia. Pero ahora se habla tanto de transparencia y lógicamente se está comprando gente que entonces se cambia de una vez el presupuesto suyo, le crece como los espaguetis Milano. Sí. Crece, le llena la paila, ¿verdad? Entonces, eso se parece a los escrúpulos de María Gargajo. La señora, usted se recuerda que lavaba los huevos antes de freírlos y luego le echaba un salivón al aceite para ver si estaba caliente. Sí. O sea, no me hablen tanto de transparencia, por favor. Que cuando usted se cansa de repetir, yo soy serio, yo soy un hombre serio, guapo, yo soy un hombre, es porque usted no se siente seguro. Mejor que no hablemos de transparencia. Por eso en el PLD, como éramos ladrones, no hablábamos de eso y por eso no nos afecta tanto, ¿verdad? Doctor, hay una impresión de que el candidato de su partido, Abel Martínez, no ha recibido ese apoyo decidido que debería haber recibido y que se expresara de esa misma manera en las calles apoyándolo. Estoy hablando de su máximo liderazgo. Al contrario, vemos que sin una explicación razonable y sin lógica, dan declaraciones resaltando sus debilidades, lo cual no parecería algo inteligente en una estrategia donde usted quiere que su candidato luzca fuerte y avasallante. Bueno, le decía, en la vida, esto es como la Lupe, cada que uno cuenta el cuento a su manera. O sea, el liderazgo del PLD, oiga lo que le acabo de decir, nosotros juntos, la compañera Margarita, Danilo, Charlie, ¿a cuántas actividades ha ido Margarita a apoyar a Abel? Bueno, pero no tiene, porque el papel... No, doctor, pero esa es la realidad. El papel no quieren aterrizar. El papel de nosotros, no, y usted quiere ver eso nada más. O sea, aquí yo veo una parte... No lo han apoyado. Bueno, esa es la verdad. Bueno, ese es su parecer. Esa es la verdad. Y lógicamente usted está muy sesgado, tiene que disimular. Disimule un poco. No. Haz como si no pasara nada. No. Mi señor, aquí analizamos las cosas desde la perspectiva. Es que usted nada más está viendo una parte. Usted no está viendo que Danilo, a pesar de su situación de salud, y yo que estuve con Margarita y Francisco Domínguez que tuvo su candidatura,
estamos ahí trabajando directamente. Inclusive el compañero que luego, Francisco Javier, que luego disintió de la posición, por lo cual es un derecho, continuamente va a hablar en favor. Abel Martínez es uno que cogió una ciudad como Santiago en pleno desorden y la ordenó con autoridad, sin violar la ley. Y eso es lo que este país necesita, una figura como Abel Martínez. Por eso es lo nuevo. Entonces veamos usted esa parte, aunque usted vea la otra, que yo también la veo, ¿no cree usted? Lo que yo hablo de las luces. Y lo veo, usted nada más me habla de las sombras. Sí. Jaime, el PLD, luego de salir del poder, e incluso estando en el poder, al PLD se le tiene el mote de que la mayoría todos los dirigentes del PLD son ladrones. Y que tiene una riqueza quizás que no cabe en una calculadora, mucha abundancia. Y el PLD como que no ha sabido defenderse. ¿Es porque es real esa tanta riqueza que tienen los PLDistas? Bueno, no lo sé. Yo nací rico. Y vine al PLD rico. Ahora no hacemos ostentación de ello. Cada quien se le quiere endilgar lo que quiere. Al fin y al cabo, lo que pasa es que usted deje que la historia cuente el cuento. Que nos defienda la historia. A mí nadie tiene que salirme a defender, ni a la mayoría de los compañeros. Vamos a los tribunales y ahí nos defendemos. O sea, en el fondo, mire lo que le quiero decir. Yo lo que veo es que tratan de destruir al PLD diciendo pero porque no defiende el PLD en ese. Pero no, porque nosotros nos defendemos, para eso están los abogados. Para que defiendan a alguien. Porque en el PLD se usa lo de decisiones colectivas y responsabilidad individual. Cuando en el PLD decidimos entre todos salir a vender 20 vanguardias, luego cada uno vendía su vanguardia, pero cada uno individualmente tenía que devolver su peso, su dinero de lo que vendía. Así en las decisiones políticas, cuando decidimos que había que reducir la pobreza lo máximo posible, que la pobreza crítica se redujo de un 14 a un 2.5. Cuando decidimos... pero que es Francisco Pagán en este caso, que era dirigente del PLD, miembro del Comité Central, que dijo en el tribunal, ahí se votó el mundo. Hasta yo robé, dijo Francisco Pagán. ¿Pero y qué usted cree? ¿Que todos tenemos vergüenza? Por cualquier sinvergüenza puede decir eso. ¿Por qué usted cree? ¿Que somos uniformes en la vergüenza? Adiós, pero imagínese usted en este gobierno en 2 años y medio, a pesar de que los quitan de los puestos y los dejan desacreditados sin llevarlo a la justicia, los quitan. Fulano, rumor, los que conviene, los quitan. Si aquí hay corrupción ahora, imagínese en 20 años nosotros tuvo que haberla y entre ellos él se declaró corrupto. Doctor. Y para lógicamente justificar, recuérdese que mal de mucho consuelo de tonto, todos somos ladrones. Eso no es verdad. Si él se declaró ladrón, él sabe por qué lo dice. Ahora, la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana hemos actuado con transparencia, con eficiencia, porque, oiga, terminar los apagones es eficiente. Ahora el pueblo cree que somos ladrones. Los serios de nosotros se fueron a la fuerza del pueblo. Eso fue en lo serio. Los corruptos nos quedamos aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A mí lo que más me avergüenza es cuando la gente dice, bueno, aquellos eran ladrones, pero que vuelvan porque eran eficientes, por lo menos había cuarto en la calle, las cosas eran baratas y no había apagones. A mí me da vergüenza, oiga, y santísimo. Doctor, ¿habrá segunda vuelta presidencial o están dispuestos ustedes en el fondo, en la realidad, en el secreto, en lo que nos dicen en público, de aliar con el presidente Leonel Fernández para evitar ese triunfo del PRM? Mire, si usted ve los números en este momento, porque las encuestas y todo son pruebas de momentos, como un electrocardiograma. Un electrocardiograma, si usted corre, el ritmo cardíaco le va a aparecer más rápido. O sea, así son las encuestas. Si usted ve la encuesta en este momento, parece un escenario de segunda vuelta, por la existencia de 3 fuerzas. Ahora, hay 2 claras fuerzas mayoritarias a nivel de partido, que son el PRM y el PLD. Porque la Fuerza del Pueblo no pasa nunca de un 14, lo más que llega, 16, vi hoy que llegó al 16. Ahora, como candidato hay 3 candidatos. Entonces, en este momento, pero falta un año para las elecciones presidenciales. Por tanto, el escenario en este momento es segunda vuelta. Ahora, nosotros estamos cuadrados para cuadrangular, no para dar un toque. Porque el que se cuadra para tocar en béisbol nunca ha dado un cuadrangular. Nosotros estamos cuadrados para cuadrangular. Ahora, si la pegamos en la pared y no la sacamos, veremos quién nos empuja. La fuerza del pueblo, llegó a 16, usted dice, ¿y el PLD cuánto tiene?
El PLD tiene 33 en la última encuesta Como que vi. partido es eso. Como Estamos hablando de los partidos. Exacto. partido. Y de candidato a candidato. Bueno, el candidato de la última que he visto, Abinader está 1 punto por encima del PRM. Abel está 3 puntos por debajo del PLD, o sea, tiene 2 o 3, tiene 31. Y Leonel Fernández tiene 25 y está 9 puntos por encima de la Fuerza del Pueblo. O sea, ese es como el escenario que de los últimos datos, pues lo vuelvo y le digo, las encuestas tienen un más 3, más menos 3. Si usted quiere, después le agrega los 3 positivos. Si vemos las luces, le agregamos para arriba. Si vemos las sombras, le agregamos para abajo. ¿Qué ustedes como PLDistas o usted les reconoce que ha hecho bien el actual gobierno? Bueno, mire, para eso está la gente, para reconocerlo, pero yo le diría que la política monetaria ha sido bastante bien manejada. Okay. Lo que pasa es que la inflación se está comiendo. Mantener el valor del peso frente al dólar es importante. Pero la inflación se lo ha comido. Sí. Ahora están haciendo esfuerzos para controlar la inflación, solo que al fin y al cabo la gente sigue sintiendo que la comida está cara. Que ahora el transporte ha reducido, por ejemplo, los costos de transporte, pero a pesar de la baja de los precios del petróleo, sigue muy caro. Recuérdense que en los gobiernos nosotros el petróleo se puso en un momento a $148 el barril y sin embargo el precio era mucho más bajo que lo que hay hoy el precio. Cuando el barril está, el otro día lo vi a $68, que fue que volvió a subir un poco. O sea, que quiere decir que algo no está bien manejado. Ahora, ¿yo qué le diría a usted? Tal vez de buenas intenciones están cargados en el gobierno, lleno de buenas intenciones. Ahora el tema es que no logran ponerse de acuerdo entre los funcionarios. El problema es que este gobierno parece un archipiélago. Se parece a las Filipinas, que tiene 7.107 islas. O sea, cada funcionario está con su proyecto personal. Cada uno tiene por su... La figura del presidente es la que lo unifica. Por eso es que yo le digo, esto es una gran agrupación política, pero que gira alrededor de una persona, de la figura del presidente. Doctor. Y entonces, pero en el gobierno no logra. Este es el gobierno que ha hecho, escúcheme, más consejo de gobierno. ¿Y sabes por qué? Porque por más que se reúne, no logra. Yo un día le dije al presidente, como buen ganadero, déjeme recomendarle, meta todas esas reses en un mismo corral. Porque que a algunas se le rompe el alambre, se le sale. ¿Usted quiere decir al presidente Abinader que le dijo eso? Sí. O sea, el presidente... meta toda esa vaca en un solo corral, porque el problema es que cada uno rompe un alambre, se maman los becerros, o sea, como que a la larga creo que él reconoce y por eso los convoca permanentemente para tratar de unificar criterios, porque el problema es que cuando usted tiene 3, 4 funcionarios del área económica y no logra unificarlo, las políticas por más buenas intenciones que usted tiene no van bien, esa es la realidad. Doctor, 2 preguntas en una porque no podemos soltar el mambo. Mire, el tema haitiano. Se dice que el gobierno dominicano supuestamente dio una orden de que se instalen oficinas aquí para ayudar a la policía haitiana por parte de Canadá. Luego dijeron que no. Eso no se sabe si realmente dieron el permiso. En segundo lugar, mañana hay un paro de los empleados del Metro de Santo Domingo. Primera vez que ocurre porque se incumplió con un acuerdo de aumento de salarios y otras reivindicaciones. Analíceme esos 2 temas. Las 2 cosas rápidas. Mire, nosotros como pueblo dominicano siempre hemos sido muy solidarios con Haití y tenemos una responsabilidad de ser solidarios y de llamar a toda la comunidad internacional a ser solidaria con Haití. Y todo lo que podamos hacer en favor de Haití estamos de acuerdo, siempre que no lesione nuestra soberanía y nuestros propios intereses como nación. Ahora, aquí hemos sido débiles en el cumplimiento de las leyes migratorias. De una debilidad de muchos gobiernos, no solo del actual. Aquí la corrupción en la frontera es marcada. Esos muros no darán ningún resultado. Ese muro nada más le da ganancia a los que lo están construyendo, nada más. Pero al país no le dará ningún beneficio. Los muros no han solucionado nada nunca, ni en México, ni en Palestina, ni en Jerusalén, ni en ningún lado. Ahora, eso le da mucha ganancia a los constructores. Imagínense que en vez de coger para donde había gente a hacer el muro, cogieron para el manglar, por donde no había ruta. Era el manglar, a dañar el manglar, que había que hacer un relleno grandísimo en ese manglar, que es un manglar prácticamente que no tiene fronteras. Entonces, ese es un tema. Yo creo que
fue en noticias, fue en rumores solo, por escape de una información en el Canadá, y lo dieron rumores y todo se aclaró. ¿Entiendes que son rumores? Fueron rumores, de hecho fueron rumores y se aclaró. Todo lo que beneficia al pueblo dominicano. No creo que de alguna manera haya el interés de alterar nuestra soberanía. No voy a hacer, digamos, yo aquí leña del árbol caído. No. ¿Y el tema del metro? Y el tema del metro, muy delicado. Si usted hace un acuerdo, hay que cumplirlo. Entonces no se puede estar usted cancelando empleados del metro masivamente sin llevarle a cumplir los procesos cuando esos maquinistas han sido entrenados durante muchos años. Por los propios usted no puede, el Estado hizo una inversión en eso. Sí. Una inversión, además, el que está de administrador ahí no puede venir a quitar a la gente así. Eso hay que respetarlo. Si en este país no aprendemos a respetar esos acuerdos, es como los controladores aéreos. Usted tiene que... Puede haber un accidente grave en el metro, un accidente grave. Entonces hay que ser cuidadoso. Yo creo que rápidamente el presidente debería intervenir en eso. No sé por qué. Es lamentable que aquí tengamos que llamar al presidente a todo, pero si el que está al frente no lo logra responder, yo creo que hay que reponer a los que han cancelado y ser muy cuidadoso. Y si se llegó a un acuerdo, hay que respetar esos acuerdos, porque si no perdemos la confianza, y cuando un gobierno pierde la confianza, estamos generando el caos. Doctor, no sé por qué tengo la impresión que a lo mejor usted hubiese sido un buen ministro o un buen gerente de educación. Hoy en día, después de más de $1 billón de pesos invertidos en el 4% para la educación, que fue en los gobiernos del PLD, estamos peor. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué no se revisa el pacto? ¿Por qué no se revisa el 4%? Porque a los empresarios no les interesa. Van 2 ministros en este gobierno y estamos peor. Bueno, usted me pone un apuro porque ya me está postulando a ministro cualquier idea que dice, pues el hombre está aspirando al cargo, que se ilusionó. Yo creo que eso es un tema. La debilidad del sistema educativo dominicano es multicausal. Sí, así es. Por tanto, su abordaje tiene que ser multidireccional. No puede ser una sola cosa. Tenemos que llegar a acuerdo porque la calidad de vida de los maestros mejoró muchísimo, pero la calidad educativa de los maestros no mejoró. El rendimiento de las horas. Aquí debemos hacer un pacto de que haya 200 días de clase al año. El país con menos horas en Latinoamérica. 200 días, no puede haber menos. No puede ser que estemos así. Aquí hay que ir transformando, y ha sido una promesa que hizo este gobierno de transformar los liceos en politécnicos y luego como que se ha quedado en el aire. Aquí tenemos que transformar en el enfoque educativo STEAM. STEAM son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Antes era STEM, porque no tenía el componente artes. En la provincia de Hermanas Mirabal tenemos un liceo público que nadie paga, que ha sido un gran apoyo del Ministerio de Educación, donde estamos aplicando en una zona franca abandonada el sistema STEAM, y los muchachos van hasta la NASA y ganan premios de la Samsung en Brasil y ganan premios de robótica en Suiza. O sea, están en eso. Y el presidente va este sábado a la graduación del Liceo Científico, porque reconoce que esa es la calidad y está interesado. ¿El sector privado lo apoya? ¿El sector privado ha influido en eso? O sea, no, es una alianza público-privada, pero en términos económicos todo lo cubre el gobierno. Pero es interesante. Lo que pasa es que la dirección, bueno, ahora yo soy miembro del consejo, hace 3 años. Sí, hace 3 años porque entré, pero al fin es una alianza entre el Ministerio de Educación y la sociedad, pero no es privatizándolo porque no cobra nada. Hay un sistema de transporte que los recoja a los estudiantes de la provincia de Hermanas Mirabal. O sea, es una experiencia. Ahora está en la escuela Hermanas Mirabal también, que fue la escuela donde yo me alfabeticé, tratando, pero lógicamente eso creo que ha sido una buena iniciativa del Ministerio de Educación, apoyar eso. Ahora, este gobierno asumió educación en pleno de una pandemia, donde todo cambió, todos los microchips. No quiero defender al gobierno, solo que si usted llega ahí y sabe que la situación está difícil y al mismo tiempo se pone a pelearse, pues ya mire, a los gobiernos tenemos que aprender una cosa. Todos los problemas le llegan al presidente y al gobierno. Cuando uno está en el gobierno. Entonces, resuelvan lo que le llegan, pues además de eso usted se lo anda buscando, peleándose para adelante. Eso no le conviene a nadie. O sea, no nos peleemos. Yo siempre, por ejemplo, en medio ambiente,
cada vez que llega un ministro nuevo, le digo, yo quiero ir a sembrar con usted. Y le escribo, ¿para qué? Para que demos la imagen de que reforestar está por encima de colores. No me han invitado nunca, pero se lo escribo siempre. Iba a preguntarle sobre eso. Porque eso es lo correcto. Y el de deporte, que yo pasé por deporte, siempre le digo, donde usted crea que yo pueda ayudarle, estamos ahí. Así yo quiero, un día lo puedo criticar, pero ahora yo lo que quiero es ayudar. Claro. Porque yo soy un ciudadano de la República. Los políticos no podemos estar todo el día solamente peleando, atacando. Dando eso está malo porque lo hizo el otro. No, sí. Eso es una gran debilidad. Dale, Ronnie. Jaime. Una de las cosas que a nosotros nos permitió estabilidad fue que como nosotros llegamos al primer gobierno apoyado por el doctor Balaguer, no nos pusimos a criticar lo que el doctor Balaguer había hecho o no había hecho. Nos pusimos a hacer lo que nos pertenecía. Jaime, y eso es lo importante. Y no vimos para atrás. Como dijo el presidente ahora, no miren para atrás. Yo pienso que él no quiere mirar para atrás porque hay muchas cosas buenas para atrás. Usted acaba de mencionar medio ambiente y ciertamente hay cuestionamientos respecto a esa cartera porque todavía siguen imperando muchas cosas. Una barcaza aquí que estaba operando de manera irregular ahí en Río Sama, una barcaza en Asua. El ministro de Medio Ambiente, el nuevo, dice, yo no sé de esto, me pusieron porque yo no sé de esto. O sea, y se ve las granceras operando a sus anchas, entonces se ve como que se ve acéfala esa cartera. ¿Qué se debe hacer en medio ambiente? Porque ciertamente tenemos que referencia que usted hizo una buena gestión en medio ambiente. Mire, en realidad yo le quiero decir, todos los políticos hablan del tema mujer, juventud, deporte, cultura y medio ambiente. Y son los 5 ministerios que menos presupuesto tienen. Aquí el Ministerio de Medio Ambiente tradicionalmente lo usan para poner al que no tiene donde poner. Y ahí no mandan, incluyéndome a mí. Me mandan para allá porque no tenía un sitio donde ponerme. Pero yo cogí el programa de gobierno que habían elaborado los técnicos. Entre ellos Domingo Contreras, Mariano Germán, Paino Abreu, Omar Ramírez. Y ese programa nos pusimos a ejecutarlo. Ahora ahí hay que darle mucho pavo a mucha gente. Ahí hay que mostrar la autoridad de la ley sin abusar con nadie. La autoridad de la ley. Es el ministerio donde más llaman los presidentes. Ay, que mire, que deben una oportunidad. Porque en este país la gente quiere 2 policías. Uno que ponga el orden y otro que me dé un chance. Exactamente. Entonces quiere 2 políticos. Uno que cumpla la ley y otro que me permita que me dé flexibilidad. Traer una mercancita por ahí sin cobrarme mucho. Es la ambigüedad de la sociedad. La hipocresía. Es ambiguo para decirle, como que juegan a los caras. Entonces, en el medio ambiente se puede hacer mucho. Cada vez que yo pueda ayudar, estoy siempre dispuesto a ayudar. Doctor, yo voy a hacer 2 preguntas por mi parte para finalizar, porque ya casi estamos concluyendo la entrevista. ¿Verdad, productor? Nos quedan unos minutos. Bueno, 2 preguntas. Si usted quiere, la contesta. Si no... Usted oye, doctor, si usted quiere la contesta, si no, la contesta. Es un hombre frontal. ¿Qué? Sí, No se apure, que no hay preguntas indiscretas, sino respuestas inadecuadas. Exactamente. Un piloto. Se ha dicho, doctor, que la no aprobación del Código Penal dominicano se debe a que hay una agenda gay, una agenda de la comunidad LGBT, que se quiere darle muchos privilegios a ese sector en República Dominicana y que hay una agenda desde los Estados Unidos que ha frenado todo eso y que por eso se mantiene el código sin aprobar, en ese sentido. Lo otro es que a usted se le ve como un hombre con mucho potencial político, pero usted nunca ha aspirado a ser presidente de la República. Después de aquella vez. Mire, 2 cosas. Lo primero es, el Código Penal está paralizado por la gran diferencia entre que se quiere convertir en delito para todos lo que es pecado para una parte. Exacto. O sea, para una parte es pecado la interrupción del embarazo. Sí. Pero entonces quiere penalizar que el que lo interrumpe hay que condenarlo. Yo creo que eso es delicado. Eso es una decisión muy personal de la mujer. Y creo en eso y no estaría de acuerdo nunca que aprobar un código penal justificando que hace mucha falta, porque con que nos pongamos a aplicar el que hay hoy, aunque sea atrasado, ya tuviéramos mejores las cosas. Esa es la verdad. Yo creo que ahí tiene que haber una diferencia muy grande entre el dogma y la ciencia. Y lo científico es que se puede permitir lo legal y el derecho humano a decidir de cada quien. Es por eso que está ahí. Claro. Eso es lo que ahí está paralizado. Sobre el otro caso, no, recuérdese que yo siempre he dicho que el tema no es que usted aspire, sino que lo aspiren. Y a mí en un momento determinado hubo mucha gente que me aspiraba.
Sí. Pero después de 2 intentos, yo soy de los que cree que usted no está aquí para vivir toda la vida detrás de un cargo. O yo creo que usted puede servir al país, que no sea desde la presidencia de la República. Entonces decidí ser un servidor público y es lo que nunca me he negado a hacerlo. Y sigo en eso. La gente a veces dice, ¿y usted aspira a un cargo? Porque yo no lo veo en política. No, yo sigo en política tan de lleno como siempre, pero no aspirando a cargos electivos. Exacto. Doctor. Perdón, ¿y lo de la agenda? Lo de la agenda que... Bueno, lo de la gente ya es otra cosa, no tiene nada que ver con el Código Penal. Recuerden que en Estados Unidos hay el tema de los derechos humanos, el derecho a la sexualidad, de que cada quien escoja la sexualidad que quiere la decisión, es también parte de una discusión política. No solo en Estados Unidos, en Europa, solo que aquí los neonacionalistas, un grupo, ¿verdad?, son de los que quieren mezclar todo. Todo lo que no sea condenar a los haitianos ya es anti-haitiano o pro-haitiano, Sí. no es patriota. O por otra parte, condenar el tema de que la libertad es marica. Sí. El problema no es ahí, no es ahí que No es estamos, ahí. es respeto a los derechos humanos, a la libertad de cada quien, a la libertad de cada quien. Entonces no creo que sea un deseo de imponernos ninguna agenda. Es un tema discutido que de acuerdo a nuestra cultura, tal vez hay que seguir la discusión y llegar a diálogo sobre eso. No hay que, digamos, estigmatizarse unos con otros. Yo siempre le digo a mucha gente que la República Dominicana es el único país donde no hay manicomio en América Latina. Aquí no hay manicomio, es el único lugar. Y nosotros hicimos una gran lucha para eliminar el manicomio y crear unidades Es libre el manicomio no, ahora, doctor. crear unidades, porque lo que pasa es que había que crear unidades de internamiento Sí. en los hospitales generales, porque no es lo mismo decir, yo tuve un mes interno por una crisis de salud mental en el Moscoso Puello, que decir me llevan al 28, Sí, o es estuve cierto. en el Padre Villini, porque eso te creaba un estigma para toda la vida. Pero yo le digo de chiste a alguna gente que habla mucho, a veces le digo, agradéceme que yo ayude a cerrar el manicomio, porque si no tú estuvieras ya. Bueno, estamos conversando con el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal. Tenemos preguntas. Doctor, una pregunta que quiero Hay una hacerle. pregunta de YouTube. Perdón, que tenemos preguntas de YouTube. Ahí están. Dice Eddie Click. Claro, quiero preguntarle a Jaime David si tiene aspiraciones, alguna posición en una curul en el Congreso Nacional. Esa es una pregunta. Solange Mejía dice, en deporte los alcaldes debieran de hacer canchas en todas partes, como pistas de patinaje, pista de correr bicicleta, es decir, de los muchachos hagan todos esos deportes y se entreguen. Dice Luis Cruz, ¿qué dice? ¿Qué opina opina el próximo presidente de la República, Ramfis? De Ramfis, que está aspirando a presidente de la República. Bueno, lo primero es Ahí que tiene tres lo preguntas. primero es sobre el Congreso. El otro día andaba una cosa de a que una curul. Jaime David senador. Sí. Yo aspiro a comedor. Me gusta la de comedor más que la de senador. No, eso ¿Y usted fue senador? esos son rumores, sí, ya yo lo fui. Él fue Eso, y lo otro sobre cancha, entonces es lo correcto. No solo en eso. Los gobiernos locales, los ayuntamientos, deberían tener mayores responsabilidades en los programas de educación local, deberían tener más responsabilidad en los programas de salud local, deberían tener más responsabilidad en el programa migratorio local. En cualquier país del mundo, Y la ley lo usted establece. llega como extranjero, por ejemplo, y debe notificar que usted vive en esa casa, en el lugar, en ese pueblo, y debe notificarlo a la alcaldía, porque ahí hay que conocer si hay una epidemia. Si hay una epidemia en Uganda y usted viene de Uganda, usted sabe que hay que tener un control, lo que Sí, se llama una claro, barrera epidemiológica. Los gobiernos locales deberían ocuparse de todo. Esa es la realidad. Por ejemplo, en Salcedo, el gobierno local actual se ocupa de participar en los programas del liceo científico, el programa de control de la delincuencia. O sea, eso es interesante. Y sobre lo otro, creo que la democracia, No, de Ramfis. que no permitió el dictador nunca, el dictador que mataba a todo el que disentía, que desaparecía, que sentaba en la silla eléctrica, que creía que cualquier muchacha que nacía era de él, que era dueño del 65% del sector industrial, que era dueño del 35% de las tierras cultivables de este país, que creía que este país, pero la democracia que hemos construido bajo mucha sangre, Correcto. permite que cada quien promueva lo que quiera. Suerte le deseamos, porque aquí hay una cosa. Todavía hay mucha gente que confunde la debilidad de la democracia en la aplicación de la ley
que es débil la democracia y te dice aquí se necesita una mano dura, es la mano dura de la ley que se necesita, no, exacto, no de una dictadura, mismo por el que no ha vivido una dictadura. Como la de Trujillo, que te decía que en esta casa Trujillo es el jefe y que estamos bien, gracias a Dios y a Trujillo, porque era todo imponiéndotelo. Es muy fácil. Los jóvenes que hoy tienen libertad plena. Sí. Demasiada libertad, diría yo, para gente sin educación. Bueno, mire, Nosotros doctor, que hablamos muchísimo. en las redes sociales han circulado videos que usted mismo pone a circular deslizándose por una colina en una... Montando caballo. Montando caballo. y hasta caballo de palo. Sí, sí. Exacto, hasta caballo de palo y todo Los eso. videos jocosos. que Y la te gente, mucha gente reacciona de distintas maneras y no sé si usted lee todas esas reacciones y respuestas, pero ¿por qué lo hace? Y si no le da, no se pone, no sé, parece que no es tímido para eso. Me usted. preocupa, porque No. al fin y al cabo yo ejerzo mi libertad, pero yo no tengo redes sociales. O sea, ¿Y yo cómo lo pongo, llegan yo, esos porque videos? yo lo pongo en mi estado de WhatsApp para la gente y de que ahí lo comparte cogen. conmigo. Sí. Como yo comparto las alegrías del cumpleaños de María, del bizcochazo que se comió esta persona, yo lo comparto. Y hay gente que lo saca y lo mete al otro. Pero también yo comparto, va de grupo en también grupo. yo comparto ahí mis trabajos en defensa del medio ambiente, de las personas adultas mayores, de la educación inclusiva, de la educación de calidad. Comparto mi trabajo en la reforma carcelaria y eso no se hace viral. Que debemos revisarlo. Lo que se hace viral son cosas La chelcha, nimiedades, la pero chelcha. son bonitas. Sí, O sea, claro. Lo importante es que no le hagan daño a No nadie. ven ser feliz, Ahora, simplemente. a mí me preocupa que me dice este viejo lo que se la pasa cherchando. Pero bueno, digo, Diga, es parte se de le mi está vida. yendo la guagua. Eso es así. Sí, Mucha gente se preocupa por su salud. Oye, Vaya a ver, sacar un Vaya caballo a de ver, palo se- de esos. Oye, por suerte que ya yo no me subo en coco, pero cuando rapo la paila de la leche, Sí. yo me siento tan feliz y cuando el otro sufre me preocupo. Oye, hay tanta gente sufriendo. Doctor, por Y usted culpa mía, gozando. pero yo gozando. Pregunta por aquí que usted, como fue vicepresidente, ¿cómo es que el doctor se pone de relajo a hacer eso en las redes sociales? Pero pues yo acabo de responder. Que no tiene Que no es eso. Yo no tengo Ah, ni siquiera ahí está. redes. O sea, son gente curiosa que quiere, le gustó y lo saca. Pero la gente lo quiere mucho a usted. Bueno, así es que yo lo siento. Si hay alguien que no me quiere, no me he dado cuenta. ¿Usted vive en provincia? Doctor. Yo vivo la mitad, pero la familia está. Nos quedan dos preguntas, María y Ronnie, sí, doctor, para terminar. El No, ya- presidente de la República anunció hoy una coordinación de acciones conjuntas contra el crimen y la delincuencia. O sea, otro plan en contra de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Y en ese mismo orden, usted hablaba del tema penitenciario. Hay muchos problemas en esa área. El propio Roberto Santana ha dicho que el sistema nuevo penitenciario, el nuevo modelo, lo han dejado caer. Quería que usted me contestara esas Lo dos primero, preguntas. todo intento de volver a querer hablar del tema de control de las conductas marginales y luego de la delincuencia, todo es alabable, le reconocemos. El tema, vuelvo y lo que digo, es que aquí, en las propias instituciones llamadas contra alguien, hay cada islita, hay un jefecito. Islas de poder. Isla, aquí una cosa en el área de tránsito, el Intran está por un lado, pero el DGC está por el otro. En medio ambiente, el ministerio está por un lado, pero el servicio de protección ambiental está por el otro. O sea, igual pasa en estas cosas, que una cosa dice el Ministerio de Interior y Policía y otra cosa piensa la Procuraduría. O sea, que al no lograr cohesionar eso, al presidente se le ha hecho difícil las cosas. Y creo que entre el crecimiento de la inseguridad ciudadana, los apagones y la comida cara, y las propuestas claras de Abel, creo que nosotros llevamos el carril del medio y nos puede ir bien. Esa es la verdad. doctor, Y lo otro es, sí. que usted me decía, Ujú. ¿cuál era la otra pregunta? Sistema penitenciario. Sí, me visitó Alzheimer en este momento. Sistema penitenciario. sobre el sistema penitenciario, muy lamentable. Teníamos la ley 224-84, que se hizo cuando Jorge Blanco, que era una ley bastante abierta, muy buena, que nunca se aplicó. Pero nosotros en la provincia de Hermana Mirabal la intentamos aplicar y teníamos que el 80% de los internos trabajaba. Teníamos 80% de internos condenados y 20% por preventivos, o sea, los Ahora procesos al revés. balanzados. Teníamos el 35% de los internos salía todos los días a trabajar con custodia, lógicamente. Y todo eso ha echado para atrás. Esa es la realidad.
eso se ha dejado a la suerte. Allí participaba la sociedad, la alcaldía y todo. Entonces a mí me preocupa mucho porque la gente le gusta esconder lo que la sociedad produce. La gente dice, todos esos delincuentes tienen que estar trancados. No. Todos los que están en el sistema carcelario han cometido un delito. Todos. Pero el 85% no son delincuentes. O sea, cometieron un delito grave, pero no son delincuentes. Delincuente es el que tiene ya un trastorno de la personalidad, que lo lleva a delinquir, que hay un 15%. Pero ¿qué pasa? Ese 85% termina trastornado cuando sale, porque sale resentido de que yo cometí un error grave, pero la sociedad me masacró, nunca me dio una oportunidad. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer haber tenido esta conversación amena con usted. Una gran experiencia política. Nos faltó mucho. Nos faltaría un día completo para participar con usted. No tanto, los políticos hablamos muchísimo, pero bueno, más o menos siempre me gustaría conversar y le alegro. Y viendo siempre las luces. Sí, y luego a veces vemos alguna sombrita. Sí, como algunos. ¡Súbelo, baby!